42 metros y 1.168 toneladas, cifras significativas para quienes aman los misterios y construcciones antiguas. Pero para los profanos se trata de las dimensiones del obelisco inacabado de Asuán. Hoy en día, el obelisco inacabado de Asuán todavía no ha revelado sus secretos. Y las teorías que se han propuesto sobre su tallado, su transporte e incluso su extracción, pues todas esas teorías nunca han logrado superar la prueba de la constatación teórica. Así que es un tema absolutamente esencial en la historia del Antiguo Egipto. En este primer video de 2 presento la primera parte de una entrevista exclusiva que realicé en Asoin. Esta entrevista la realicé con Claude Oberlin, el propietario del Museo de la Gliptografía en Colmar, en Alsacia. Erudito y apasionado desde hace mucho tiempo por el tallado de piedra, ahora concentra su trabajo en el tallado del obelisco inacabado de Asoin. En 2019 vino por primera vez a presentarme sus ideas, hipótesis y teorías. Me conocen un poco y entenderán en esta entrevista que, al principio, es cierto que sus ideas no lograron resonar en mí de inmediato. Su teoría me parecía un poco demasiado difícil, un poco demasiado abrasiva y en el fondo de mi mente tal vez también, de manera inconsciente, un poco demasiado cercana a la teoría actualmente aceptada. Y después de muchas discusiones muy largas, no necesariamente cambié de opinión, pero me vi obligado a considerar un poco más seriamente todas sus ideas. Hasta que fuimos juntos, él y yo, a verificar todo eso en el sitio de la cantera de Asoin, en el obelisco inacabado durante 3 días consecutivos, al final de casi 24 horas pasadas en la cantera de Asoin, comparando, probando, observando y midiendo según sus ideas y teorías. Debo admitir hoy que eso es lo que más se acerca a lo que observamos. Sobre y en los alrededores del obelisco de Asoin y de la cantera de Asoin. No estoy totalmente convencido de esta teoría, como les dije, por su carácter penoso y abrasivo, que me molesta un poco. Quizá porque buscamos respuestas un poco más fantásticas que la realidad. A mi parecer, es válida y merece que le prestemos atención y veamos de qué se trata. Sobre todo porque estoy convencido de que es una hipótesis. Una teoría que va a convencer a muchas personas que están cada vez más cerca de esta historia de esferas, de doleritas y de trabajo abrasivo. Por lo tanto, hay una doble interpretación de esta hipótesis que la convierte en algo absolutamente esencial y clave en los debates contemporáneos. Así que ahora le voy a ceder la palabra. Y después de la primera parte de esta entrevista, los veré en el lugar junto con él para que nos explique directamente en la cantera de Asoin, debajo de uno de los obeliscos inacabados que se encuentran allá, cómo imaginó todo esto. El obelisco sobre todo es la cantera, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, efectivamente, antes de llegar al obelisco, adquirí cierta experiencia con la piedra. Al llegar a mi jubilación, me apasioné durante unos buenos 15 años. Por un tema 501 poco conocido. Me interesé en los constructores de catedrales, pero no solo eso. Todos los constructores de catedrales tenían una marca de identidad. Y eso es... Finalmente por ahí que hace unos 15 años empecé una actividad en la jubilación, ya que en unos pocos años monté un museo, el único museo de la gliptografía, que significa el estudio de las piedras grabadas. Organicé un coloquio mundial en Colmar en 2014. Desde entonces doy conferencias a asociaciones, a grupos de personas que quieren saber un poco más sobre estos hombres que, de hecho, la mayoría de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Entonces, hay que tratar de entender e interpretar su mensaje, que para algunos se remonta a 1000 años. Eso es una cosa. Al mismo tiempo, siempre me ha apasionado el Antiguo Egipto. Apasionado, pero no en absoluto capaz de entenderlo. Como todo el mundo, por cierto. Es absolutamente fascinante mirar una pirámide. Es fascinante visitar los templos. Y además, es impresionante ver un obelisco erguido. Sobre todo cuando en el camino
descubrimos otro que está acostado y que permanecerá así por la eternidad. Por supuesto me refiero al obelisco que nunca salió de la cantera de Asuán. Entonces, sinceramente creo que si no hubiera hecho la gliptografía sobre la época medieval, realmente no habría estudiado el tema de la piedra y los talladores. Ciertamente no lo habría tenido. No habría ciertamente intentado interpretar o tratar de comprender lo que sucedió. En la carrera de Asuán, entonces, únicamente la carrera de Asuán, vamos a dejar todo lo demás, las otras construcciones. Por el lado del Egipto antiguo, la carrera de Asuán me fascina porque, a mis ojos, es la cuna del Egipto antiguo. Sin la carrera de Asuán, sin el granito rosa de Asuán. Bueno, todo el mundo entendió. Miles de estatuas no existirían, no habría obeliscos, no habría cámaras del rey en las pirámides, etcétera. No habría sarcófago. Hay algunos de caliza, pero sobre todo hay sarcófagos de granito. Entonces, para mí, la cantera de Asuán es algo mágico. Y luego, cuando la visitamos, efectivamente, es mágico, es mágico. Entonces, obviamente, como todos, he leído muchas cosas. Me di cuenta de que hubo un trabajo fenomenal. Primero fue necesario vaciar esta cantera, lo cual ocurrió hace 100 años, en 1920, y luego a partir de ahí, hubo teorías que fueron sugeridas. La famosa teoría de las bolas de dolerita. La otra teoría que consiste en decir que, bueno, este trabajo de mecanizado ha sido hecho con fuego, es absolutamente coherente, funciona muy bien con una bola de dolerita, no tiene ningún problema, no hay ninguna duda. Vamos a poder romper granito y vamos a poder hacer algo, vamos a poder transformar una piedra. Cuando calentamos la piedra y la enfriamos bruscamente, pues hay un fenómeno de desintegración, la piedra se desintegra y se agrieta. A partir de ese momento es muy fácil triturarla y quitar 1, 2, 3 centímetros de grosor. El problema, y es ahí donde empecé a reflexionar como todos, no hay nada de particular en eso. Es que finalmente, en el lugar, cuando uno observa bien esas miles, esas decenas de miles de huellas de marcas, pues no hay ninguna que haga pensar en un mecanizado con una bola de dolerita. Estamos ante unas cavidades, unas bonitas cavidades de forma ligeramente cuadrada, de unos 30 centímetros de lado. Estas cavidades intrigan. A todos, obviamente. Sí, efectivamente, estas sugerencias que existen desde hace décadas están arraigadas en la mente de las personas y la gente las escucha y las acepta. El problema es que cuando uno investiga un poco más y realmente observa de cerca, como pude hacerlo contigo y con otras personas, bueno, uno se da cuenta de que las huellas, una vez más, esas miles de marcas, no son en absoluto huellas dejadas por el impacto de una bola de dolerita. Eso no es posible. Creo que la mayoría ya lo entendió. Sí, pero cuando comprendes que no viene de ahí. Bueno, tal vez hay que hacerse la pregunta, ¿acaso había otro método? ¿Había otra técnica? Por mi parte, tengo una enorme admiración por el ser humano. El ser humano evoluciona, el ser humano se adapta. Y estoy convencido, por mi parte, de que todo este trabajo es un trabajo de tallador de piedra. Un trabajo que fue hecho y pensado por personas en un entorno evolutivo. Entonces, llegué a algunas conclusiones. Primero, me di cuenta de que, en mi humilde opinión, es puramente una hipótesis. Pero me di cuenta de que, en mi hipótesis, bueno, esos talladores de piedra primero, siempre trabajaban sentados, trabajando la piedra en el horizontal, sentados para cavar las zanjas y sentados para cavar debajo del obelisco.
Es sorprendente, pero así es. Para tallar el granito no había otra solución, dado que el bronce de ninguna manera no se puede usar para tallar el bronce. Y además, no hay ningún impacto angular en esas miles y miles de marcas. Entonces, llegué a esa conclusión después de mucha reflexión, mucho análisis, de esas miles de fotos que pude tomar. Vinimos 3 veces en 12 meses a Egipto y especialmente a Asuán para trabajar en el tema. Y luego me lanzo. Creo que tengo una teoría. Vale lo que vale. Por ahora me funciona, ya que no he hallado otra opción. En todo caso, lo que imaginé, lo que pensé es coherente, extremadamente coherente con las huellas que pude analizar. Entonces, todas estas son posiciones sentadas. Hay una técnica que llamé la técnica del patín. El patín es un elemento en el que todavía hay que trabajar, eso está claro. Lo ideal sería poder hacer pruebas en la pista, pero no hay que soñar. No creo que eso se pueda hacer algún día. De todos modos, habría que poder fabricar ese patín. Ese patín es, en mi opinión, una pieza de fundición, así que es un agregado de piedra. Duro, triturado, tamizado y mezclado con un aglutinante. Este aglutinante es uno, lo vamos a moldear y le vamos a dar una forma de barra. APA, los bordes muy redondeados. De hecho, lo que es extraordinario es que durante nuestra última visita a Karnak, se nos ocurrió la idea de ir al Museo de Luxor. Y entonces, extraordinario, la única vitrina donde no hay ninguna explicación, me parece. No vi ninguna presente. Bloques, ¿quién se parece a sus panes? Es exactamente esa forma la que, en mi opinión, se usó para trabajar el granito por abrasión. Entonces las vemos. Están colocadas en un estante. Debe medir unos 30-35 centímetros de largo. Es redondeado, así que no fue esculpido, no fue tallado en una piedra. Creo que hay que pensarlo, pero creo que es un moldeado. Técnicamente, es totalmente posible. Y luego este patín, como lo llamé. Bueno, para mecanizar la parte horizontal, para quitar material, para alisar, por ejemplo, la parte superior del obelisco. Entonces esta técnica en horizontal. Y como todas las demás, las probamos en la cantera. Brevemente, brevemente. No es... Es fácil acceder a ciertos lugares sin llamar la atención. Cuidado, no teníamos nada que hacer ahí. Es complicado, pero bueno, es parte de... Hay que aceptarlo, así es. De todos modos, entonces lo vimos ahí mismo en la cantera. Y luego entonces esta técnica sentada entre las piernas permite, gracias a trabajar la horizontal, permite cavar las zanjas. Y entonces, donde eso se complica, es cuando vemos lo que lograron hacer, que es cavar debajo del obelisco. Entonces ahí, las teorías que consisten en estar acostados de lado, con una bola de dolerita, y golpear en el fondo, ningún impacto en el fondo, debajo de estos monolitos, son impactos de bolas de dolerita. Eso es totalmente falso, es imposible. Que además que son demasiado pesadas. Por un lado, debe ser agotador cargar con esa cosa en los brazos, y además no se avanza, no hay. De nuevo, las huellas halladas no se relacionan con esos impactos de esfera. Por otro lado, siempre se puede sentar uno, con la espalda bien apoyada. Al principio se presenta así, bien apoyado, siempre con las piernas dobladas. Bueno, el patín lo vamos a poner debajo de los pies, y se ve claramente que el patín lo vamos a poder empujar. La piedra sube al empujar, vamos a trabajarla, y al soltar la presión el patín baja solo, y este movimiento repetitivo se va a hacer. Yo mismo lo probé, ni siquiera es particularmente agotador. Es un trabajo físico, hay que ser fuerte, eso seguro, pero en teoría, técnicamente es posible. No, de verdad nada, de verdad nada. Aquí,
Confío un poco en mi instinto y en mi experiencia como investigador. En todo lo que es piedra, piedra trabajada por los canteros, no encontré nada. Y es extremadamente frustrante la sensación de estar todo el tiempo, frente a un muro. No hay respuesta. Las pocas soluciones sugeridas no me convienen para nada. Creo que mi experiencia Creo que ya lo he dicho. Mi experiencia en la investigación de la gliptografía de los canteros de la época medieval me ha ayudado mucho. Bueno, yo... Actualmente tengo un archivo de 12.000 marcas de identidad de los constructores. Lo que más me interesó fue tratar de entender los mensajes de estos hombres que no sabían leer ni escribir. Y ahí hay un punto en común, definitivamente, con los talladores de piedra del antiguo Egipto que trabajaron ellos en la cantera de Asuán. Entonces, ¿qué he hecho yo en cuanto a montar un museo? Ante todo, hice cientos y cientos de moldes, de los originales que pude encontrar. Pero no solo las marcas de identidad de los constructores, sino también las marcas dejadas por las herramientas, hasta tal punto que la marca. Las herramientas de la época medieval permiten hacer una datación relativamente precisa, porque las herramientas evolucionan con el tiempo. Y al evolucionar, bueno, también podemos situar la época en la que el bloque fue trabajado. Y este aspecto evolutivo lo vamos a encontrar en la cantera de Asuán. Mientras no tengamos el metal ferruginoso, el acero, y no tengamos el acero para tallar los obeliscos, entonces estamos usando sistemas arcaicos, estamos hablando del ingenio humano, que encuentra soluciones. Con medios arcaicos logra construir obeliscos. Es absolutamente fascinante, siempre y cuando la teoría sea aceptable. Para mí no me desagrada. Porque antes de habértelo contado, llevo un año con esta teoría en la cabeza. Y siempre me he dicho, y me cuestiono todos los días para intentar decirme a mí mismo que no es posible, que no es posible. Por ahora, solo queda la revelación, aunque sea negativa. Las huellas que quedaron en la piedra explican exactamente cómo lo hicimos. En mi opinión, yo sería un poco menos, él... Tengo que trabajar un poco más en este tema, pero yo tendería a decir que la técnica es la misma. La técnica es la misma. Estamos siempre en un trabajo de abrasión, porque no tenemos la herramienta que pueda atacar el granito, y aún así tendríamos esa herramienta. Al golpear un granito pulido para grabar una marca, este granito se va a desmoronar. Y nunca tendremos los bordes rectos que observamos. Es una pregunta a la que yo... Tal vez no sepa responder espontáneamente, pero no creo que sea lógico. Cuando se pule, también se corrigen los defectos del boceto. Y cuando se pule, creo que hay que tener una superficie plana. Y es más bien sobre una superficie limpia y plana donde vamos a esbozar la escritura. Hay que hacer algo limpio, algo claro, para que el tallador que va a trabajar estas hermosas letras, estas letras magníficamente elaboradas, no se necesita un soporte en bruto. No lo creo, pero quizá valga la pena pensarlo un poco más. Ahora que la primera parte de la entrevista ha pasado, como les dije en la introducción, vamos a ir directamente a Asuán con él para que nos muestre en el lugar. ¿Cómo es eso? Entre las muchas teorías hay... Por supuesto, aquellas que todos conocen y que son totalmente creíbles. Y funcionan. Con la bola de dolerita, al golpearla contra el granito, automáticamente se rompe la piedra. Al hacer un fogón en un cuadrado,
de 30 por 30. Es evidente que una vez que tengamos unas buenas brasas y que vamos a apagar esas brasas con un balde de agua debajo, va a haber una fractura de la piedra, un desprendimiento de 1, 2, 3 centímetros. La dolerita en ese momento va a poder triturar la cosa. Funciona muy bien, no hay ningún problema. El único problema es que los miles, las decenas de miles de marcas que encontramos aquí en la cantera no son por impactos causados por golpes. Una bola de dolerita no nos va a presentar una superficie tan lisa, tan redondeada. Hay algo que no cuadra. Entonces la bola de dolerita y el fuego se explotaba y usaba para diversos fines, pero en ningún caso para excavar debajo del monolito. Oh, debajo del monolito. Una vez más, son solo teorías. Puede haber un error. Puedo estar equivocado, pero me parece que los registros que he hecho durante años, todas las fotos que he tomado, mi experiencia con el museo, llevo mucho tiempo involucrado con la piedra. Voy al grano. Para la superficie plana, cuando estamos encima, queremos alisar la superficie plana. Vemos unos tipos de huecos de forma cuadrada, perfectamente redondeados. Y luego, resulta que en el Museo de Luxor, encontré por casualidad en una vitrina lo que yo llamo patines. Son bloques de 30 a 35 centímetros de largo que están redondeados como un pan. Y como por casualidad, en esa vitrina había... No hay ninguna información sobre qué es. Bueno, esos panes corresponden exactamente al tipo de herramienta que se podría usar para justamente hacer el trabajo que les voy a explicar ahora. Entonces, en horizontal, los talladores de piedra estaban sentados, como yo. Estoy aquí, cómodo y con la espalda recta. Tomaban su pan. Es una lástima, no tengo elementos a la mano, no hay ninguno. Tomaban su pan, lo tenían entre las piernas y en ese momento, al empujar se desgasta el granito y al jalar se regresa. Desde la parte superior de los muslos hasta topar con los tobillos. Haciendo ese movimiento como de patinaje lo probé en mi casa. Y bueno, no soy un niño, así que podría hacer eso una buena hora sin necesariamente cansarme. Entonces, a fuerza de frotar, bloqueo ese agregado, ese moldeado, porque hay que fabricarlo, y a fuerza de frotar vamos a poder desgastar el granito. Y esas formas que vemos por todas partes, por miles, en posición horizontal, en mi humilde opinión, corresponden a un trabajo de este tipo. Ahí, tengo mi patín y lo apoyo contra los tobillos y lo llevo a la altura de las nalgas. Al empujar, trabajo y regreso el bloque. Ese es el trabajo, tanto para lo horizontal como para acabar las zanjas, excepto que hay dos o tres marcas, una al lado de la otra, ya que tenía que hacerse bastante ancho. Y bajamos y bajamos. Entonces, obviamente ahora también hay que poder tener quizá algún día la autorización para hacer una prueba. Es mucho más complicado. Entonces, debajo, la teoría consiste en decir que o bien se hizo un fuego o debajo eso no es posible. Debajo, veríamos muy bien la degradación de la piedra por el calor en la parte de arriba. Se desmorona. La piedra no soporta el fuego. No hay ninguna huella de fuego. La bola de dolerita la vimos claramente. ¿Cómo habría que trabajar? Tenemos la bola, estamos acostados ahí adentro y golpeamos. Shuvkao, espera. Excepto que, una vez más, no son para nada huellas dejadas por un impacto. No estamos hablando de un trabajo por impacto. Esta magnífica subida y el plano inclinado también tienen explicación. Les compartiré mi teoría. Obviamente tengo demasiada perspectiva aquí, porque a medida que vamos excavando bajo el monolito, bueno, hay que apoyar la espalda para poder avanzar más cerca. El caso es que la espalda está apoyada, muy bien apoyada. De hecho, hay una pequeña almohadilla ahí para los riñones. Bueno, estamos sentados ahí, estamos apretados con los pies. Y la misma almohadilla que sirve para trabajar entre las piernas. Bueno, lo vamos a frotar con los pies, porque no podemos hacerlo con la cabeza. Lo vamos a hacer con los pies.
también avanzo de un jalón. Obviamente necesito calzos en la parte de atrás. Y tengo mi patín. Y lo trabajo así. Y lo trabajo con los pies, con toda la fuerza que puedo tener en los muslos. Ahí se nota que hubo un primer trabajo detenido y luego un segundo. Estoy algo profundo. Claro, hay que adaptar la posición. Quizá debí elegir otro lugar. Igual, este patín. Todos los trabajos en esta cantera se hacen sentados. Todos los casos, horizontal, vertical y abajo. ¿Se usan ambas manos o se usan ambos pies? Esa es mi teoría, vale lo que vale. En todo caso, las huellas que ven ahí corresponden. Lo probé en otras piedras en mi región. Las huellas que están ahí debajo son el resultado de una abrasión y ciertamente no de un sistema de impacto. Bueno, espero que esta primera parte de la entrevista les haya gustado. Los veo muy pronto en el canal para la segunda parte, que pueden estar seguros les traerá aún más elementos para reflexionar y comprender. Hasta entonces, como siempre, cuídense mucho y no olviden mantener la pasión. Chao, chao. Y no olviden mantener la pasión. Chao, chao.